Hola, hola mis curiosos, yo soy Yolanda y bienvenidos de nuevo. Durante mucho tiempo se ha dicho que la reina Isabel II mantuvo el lema nunca te quejes, nunca expliques. Esa fue una manera de mantener los asuntos familiares a puerta cerrada y de no involucrarse con informes y especulaciones de los medios de comunicación. Y lo más importante era mantener esa línea entre la realeza y el público. Y eso ha funcionado durante muchos años hasta que en noviembre de 1995, Lady Diana dio su famosa entrevista para contar todo para BBC Panorama. Y mientras todos están hablando actualmente sobre lo que su hijo y su esposa hicieron con Oprah, miremos hacia atrás a lo que dijo la propia Diana. ¿Cuáles fueron algunas de las impactantes revelaciones que Diana había hecho durante la entrevista? ¿Qué fue tan controvertido sobre él y qué siguió a su lanzamiento? ¿Por qué 25 años después de la fecha de emisión inicial hay problemas actuales para el periodista Martin Bashir? ¿Y cómo allanó el camino para la entrevista de Meghan y Harry? Quédate con nosotros hasta el final para conocer toda la información. Pero antes de continuar, no olvides activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Mirando hacia atrás, en la entrevista que Meghan y Harry habían hecho, específicamente en la parte donde la duquesa había dicho que antes que ella y su madre ni siquiera sabía sobre la escandalosa entrevista que hizo Lady Diana. Pensamos que sería una muy buena idea recordarles a todos por qué esta entrevista fue tan escandalosa en este momento. Parecía que el 20 de noviembre de 1995 la monarquía británica se puso patas para arriba cuando se emitió la entrevista reveladora de Diana. La entonces de 35 años decidió contar su versión para ver los hechos en lugar de proteger a sus suegros y esposo de quien estaba separada en ese momento. Y entonces la princesa de Gales había accedido a la entrevista con Martin Bashir. En cierto modo era una señal de que estaba alejándose de la familia, ya que se relacionaba con franqueza con los medios y sobre todo el hecho de que no rehuía a las preguntas difíciles. Después de que se emitió inicialmente, algunas personas señalaron que la entrevista era como una telenovela en sí misma, ya que tenía todos los componentes: adulterio, conspiración del palacio, problemas de enfermedades mentales y físicas, y en general se sabía que la entrevista causaría un gran revuelo. La entrevista fue la primera en solitario que Diana había hecho y ocurrió solo 9 meses antes de su divorcio con el príncipe Carlos. Pero seguramente la idea de hacer una entrevista no era escandalosa en sí mismo. Bueno, no, pero eran las cosas que ella había revelado y lo que abiertamente se hablaba de ellas, sin mencionar que un miembro de la familia real haciendo una entrevista en la televisión en vivo no es algo que se haya visto antes, o que se hubiera visto nuevamente hasta 2019 con el especial de Newsnight del príncipe Andrew. Más recientemente, ahora la entrevista de los Sussex con Oprah. Si deseas saber más sobre lo que dijeron, asegúrate de ver nuestro video anterior, pero por ahora quédate para descubrir exactamente cómo Lady Di había allanado el camino para su futura nuera. Uno de los temas principales que tocó en la entrevista fue respondiendo con honestidad qué fue al respecto de la infidelidad de Diana y Charles en el matrimonio. Al hablar de un libro que se había publicado sobre Diana y en el que sus amigos y personas cercanas a su mano le hablaban al autor de ella. Obviamente esto había sacado a relucir el tema de James Hewitt, quien muchos piensan que es el padre biológico de Harry. Un rumor a menudo ha sido desacreditado por la familia real. Bashir le había preguntado a Lady Di si su amistad había ido más allá de lo que ella respondió que sí, y cuando se le preguntó si le había sido infiel a Charles, ella también había admitido eso, diciendo que adoraba a Hewitt y que estaba enamorada de él, pero que finalmente fue defraudada. Y por supuesto, al hablar de infidelidades, el tema de Charles y Camilla había llegado. Martin había mencionado que el hecho de alrededor de 1986, según la biografía del príncipe por Jonathan Dimbleby, Carlos había renovado su relación con Camilla Parker Bowles. Lo que había sorprendido a la gente era que Diana había admitido que sabía sobre el hecho de que su marido había estado viendo a su amor pasado. Dijo que, si bien lo sabía, no había nada que pudiera hacer y que el instinto de una mujer es muy bueno. Ella había revelado que había comenzado a sospechar cuando el
patrón de comportamiento de él había cambiado y porque personas cercanas a ellos, que se preocupaban por su matrimonio, se lo habían confirmado. Esta entrevista es también de donde proviene su infame cita: bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado, cuando se le preguntó si pensaba que Camila fue un factor de la ruptura de su matrimonio. Otra cosa que la princesa Diana había revelado, que dejó a algunas personas sin palabras, fue cómo los amigos de Charles estaban indicando que algo andaba mal con ella, que estaba una vez más, y aquí citamos, inestable, enferma y debería instalarse en una casa de algún tipo para mejorar. Fue a revelar que era así como si se sintiera como una vergüenza. Esto también va con la forma en que habló abiertamente sobre sus luchas de salud mental durante su matrimonio, que antes era algo de lo que no se hablaba, además de su depresión postparto. Si bien Diana había destacado que había recibido apoyo, lo que realmente necesitaba era tiempo para descansar y adaptarse a su nuevo papel, no solo como esposa y madre a una edad temprana, sino como la princesa de Gales y las cosas que se esperaban de ella como tal. También habló con franqueza sobre sus problemas con los trastornos alimenticios y cómo se había lastimado a sí misma como un grito de ayuda, porque nadie la escuchaba cuando decía que necesitaba ayuda. Ella había dicho que estas etiquetas de que ella era inestable o mentalmente desequilibrada se habían quedado con ella de vez en cuando en los años venideros. Una vez más, fue impactante para muchos por muchísimas razones. Mientras que algunas personas habían afirmado que Lady Di no estaba contenta sobre su matrimonio con Charles, nadie sabía exactamente cómo se sentía ella, y otra razón fue que esto no era algo de lo que se hablara mucho en entrevistas, en general de celebridades y otras figuras públicas, y muchísimo menos de un miembro de la familia real. En detalle, había hablado sobre su relación con la comida y la razón por la que se sentía así, y cómo había luchado con ella porque, en sus palabras, es como una enfermedad secreta. Continuó explicando que si iba a hablar con la gente al respecto, muchos la harían sentir mal, y citamos de nuevo: desperdicio de comida. Muchos se habían preguntado cómo era posible esta entrevista, dado que la realeza era muy estricta con las apariciones en los medios y, por lo general, todo tenía que planificarse con anticipación. La razón por la que esto se logró fue que ella había permitido en secreto al periodista de la BBC y su equipo entrar al Palacio de Kingston para firmar la entrevista. Todo el equipo fue traído bajo el disfraz de ser un nuevo sistema de alta fidelidad. Solo algunos pocos de los más cercanos a la princesa estaban al tanto de lo que estaba sucediendo, y esto incluyó a su secretario privado, Patrick Jepson. Según las cifras de audiencia, en ese momento, un total enorme de 22.8 millones de espectadores se habían sintonizado para ver la primera entrevista en solitario de la princesa, que luego pasaría a la historia no solo del periodismo, sino también de la familia real. Las elecciones de Diana, sin duda, habían allanado el camino para Meghan y Harry. Si bien la gente todavía está sorprendida por las cosas que se dicen, como la apertura de la duquesa sobre su propia salud mental, lo más probable era que fuera mucho más fácil de hacer porque ella, por la madre de Harry. El hecho de que la pareja también hubiera renunciado a sus deberes como miembros de la realeza mayor y su mudanza a los Estados Unidos también lo había hecho más posible, así como una amistad con Oprah. No tenían que escabullirse y eran libres de anunciar públicamente que esto era algo que planeaban hacer, aunque su entrevista no trajo tantos espectadores como la de Diana, con un promedio de 17.14 millones de espectadores en CBS, algunos los rápidos números nacionales de Nielsen. Pero si quieres saber de qué otras formas esta entrevista, y especialmente Markle, había reflejado de Diana, asegúrate de hacer clic en el enlace de arriba. También parece que esta entrevista fue lo que instigó el divorcio real. Durante su emisión, Charles y Diana solo se separaron y no se divorciaron legalmente. Diana había dicho que era algo que no quería hacer y que provenía de una familia con padres divorciados, pero al final fue el punto de inflexión, ya que un mes después, el Palacio de Buckingham anunció que la reina había enviado las cartas al príncipe y a la princesa de Gales aconsejándoles que se divorciaran. La medida fue
respaldada por el primer ministro y según la BBC se decidió que después de 2 semanas de conversaciones se acordó finalmente el divorcio, que se concretó el 28 de agosto de 1996, aunque la entrevista también tuvo otras consecuencias, ya que también parece que 25 años después de que se emitió la entrevista de Panorama, el periodista Martin Bashir podría estar en problemas. A finales del año pasado se alegó que Bashir había utilizado extractos bancarios falsos para persuadir a Earl Spencer, el hermano de Diana, que le diera acceso a ella. A cambio, la BBC admitió haber encargado documentos falsos, pero el periodista en cuestión dijo que no contribuyó a asegurar la entrevista. La emisora ha respaldado a Martin, transmitiendo una nota de Lady Di en la que ella había reconocido que él no la obligó a participar en la entrevista y que ella quería hacerlo. Se anunció que presuntamente el periodista estaría bajo investigación criminal para determinar cómo consiguió la entrevista, pero a principios de marzo la prensa británica había informado que la policía metropolitana dijo que los agentes habían buscado asesoramiento legal de abogados internos, asesores independientes, etc. Y el servicio de la Fiscalía de la Corona ya había determinado que no era necesaria una mayor participación, lo que significa que Bashir no sería investigado. Mi curioso, ¿sabías las cosas de las que Diana había hablado con tanta franqueza en la entrevista? ¿Sabías que el periodista Martin Bashir estaba en problemas? ¿Crees que la entrevista ha cambiado algo o, en tu opinión, las cosas siguen igual dentro de la familia real? Házmelo saber en los comentarios a continuación y, como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!